están? Bien, también. Buenos días a todas y a todos. El día de hoy, siéntense, por favor. Nos acompaña Claudia Curiel, secretaria de Cultura. Nos va a hablar de el incremento de visitantes durante el Mundial a sitios arqueológicos y algunos otros museos, y de un nuevo museo que está aquí junto al Templo Mayor, que es el Museo Textil de los pueblos indígenas y afromexicanos. Bueno, ella nos va a hablar de ello, y al cerrar la mañanera, como siempre, los viernes, Bulmaro, Suave Patria. Antes de ello, quiero mostrarles unas láminas del apoyo que estamos dando a Venezuela. El día de hoy a las 10 de la mañana, terminando la mañanera, tengo una llamada con la presidenta de Venezuela para ver qué más necesitan y qué apoyos podemos brindar. Este es el agrupamiento Yumare. Este es un informe que me dio el general secretario esta mañana. Son 250 militares que llegaron, 18 canes y 2 representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Adelante. Enviamos también insumos médicos, herramienta y equipo. Adelante. Y fueron recibidos ayer por la noche por autoridades de Venezuela. Iniciaron la descarga, son 3 aviones, y hoy en la mañana muy temprano ya iniciaron las labores de rescate, ya les asignaron un área y están en las labores de rescate. Y vamos a presentar un pequeño video de la llegada de ayuda humanitaria. Siempre el Ejército y la Fuerza Aérea de primera, ayudando al mundo. La ayuda humanitaria a Venezuela, y vamos a seguir informando de otras ayudas que el día de hoy nos soliciten, y siempre nuestra solidaridad. Por otro lado, les comento, el día de ayer recibimos, como todos saben, a el jefe del Estado español, al rey de España. Lo recibimos, empezó a llover, tuvimos que subir a la recepción oficial, al Salón Embajadores, que se llama aquí en Palacio Nacional, y después tuvimos una reunión de alrededor de 1 hora. Estuvo presente conmigo el secretario de Relaciones Exteriores, Lázaro Cárdenas, la subsecretaria para Europa, y y el embajador Quirino, exactamente.
y el embajador Quirino. Y hablamos de distintos temas. El primer tema que yo toqué fue el tema de los pueblos indígenas, los pueblos originarios, la importancia que para México tienen los pueblos. Y hablé de por qué la solicitud del perdón era relevante o es relevante para nosotros, más allá de cualquier discrepancia que pueda haber. Y le planteé la importancia de que aún 28 millones, o por fortuna 28 millones de mexicanas y mexicanos se reconocen como indígenas, 69 lenguas que se hablan en México, y cómo el reconocimiento de las grandes civilizaciones, las grandes culturas, la grandeza cultural de México se vincula previo a la llegada de los españoles con el México actual. Cómo la resistencia de los pueblos ha sido fundamental en la construcción del México de hoy, cómo los valores de los pueblos originarios han formado a las y a los mexicanos, cómo durante años, incluso después de la colonia, los pueblos indígenas fueron discriminados, las y los indígenas. ¿Y por qué la importancia para nosotros de la reivindicación de los pueblos? Le planteé que para nosotros es un asunto de identidad nacional, de reconocimiento y de no a la discriminación, no al racismo, no al clasismo, no a ninguna forma de discriminación. Y que por eso es un asunto de dignidad para México. Él escuchó, planteó posteriormente que en este encuentro iberoamericano que se va a realizar en noviembre en España, en Madrid, una de las mesas de trabajo es justamente sobre pueblos originarios, sobre pueblos indígenas, y que a él le interesaba una vez que habíamos hablado de este tema, pues seguir trabajando conjuntamente hacia adelante. Hay 3 exposiciones que van a España, acordamos eso, que ya habían sido trabajadas previamente con el equipo del gobierno español. Una sobre la República Española, los refugiados de la República, otra sobre Sor Juana Inés de la Cruz y otra sobre la cultura maya, los pueblos mayas, que van a ir poco a poco a España. Entonces fue una reunión muy cordial, es una persona muy sencilla. Terminó la reunión, hablamos de otros temas, evidentemente, del tema comercial, del tema económico, de la situación del mundo, de cómo es importante reconocer la Carta de las Naciones Unidas, lo planteó él, la autodeterminación de los pueblos, la paz. Y terminando la reunión, fuimos al mural de Diego Rivera, que está en las escalinatas, que como ustedes saben se llama La Epopeya del Pueblo Mexicano. Y ahí tuvimos una conversación también sobre pues, la situación del mundo, cómo vemos a México, y después se despidieron. Él se fue a Guadalajara y el día de hoy pues va a estar presente en el partido de la selección española y se regresa a España. Entonces creo que fue una reunión buena, cordial, y repito nuevamente, esta reunión no se hubiera podido dar si no hubiera habido por parte del gobierno español y del jefe del Estado español, el rey, en su momento la visita a la exposición de mujeres indígenas y ahí haber reconocido en su forma, en su manera,
abusos que se realizaron durante la llegada de los españoles, durante la llamada conquista. Y esto fue un gesto por parte de ellos que se tradujo pues en la visita el día de ayer. Lo digo también por todos aquellos que dicen que un día decimos una cosa y otro otra. No, hay total consecuencia en lo que hacemos. No se hubiera podido dar si no hubiera habido este acercamiento por parte de ellos de estas declaraciones. Tanto que incluso la derecha española critica al rey por haber venido a México y haber tenido esta visita. Entonces, ayer salió un personaje ahí que habla de la presidenta indigenista, imagínense, como si eso fuera un problema, una ofensa. No, ¿cómo va a ser una ofensa? Entonces, pues esta fue la reunión y repito, pues fue muy cordial y tuvimos esta conversación entre otros temas que platicamos. Bueno, pues estos dos temas antes de informar sobre cultura, y le paso la palabra a Claudia Curiel, secretaria de Cultura. Adelante. Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todas y a todos. Hoy vamos a contarles el trabajo que se ha hecho pues estos últimos 3 semestres intensos en toda la red de museos. Por favor, la que sigue. La que sigue, por favor. En toda la red de museos, de zonas arqueológicas que evidentemente están en el marco del INAH, del INVAL, de la Secretaría de Cultura, porque hemos tenido un incremento muy significativo de visitantes y turistas del 18%, lo cual es mucho. En estos 2 años recibimos, imagínense, 57 millones de visitantes y turistas. Pasamos entre el 24, que eran alrededor de 20 a 24 millones de visitantes el año pasado. Y ahora, en el marco del Mundial Social, pues evidentemente es relevante porque hemos fortalecido la infraestructura con una inversión también de 400 millones de pesos. Ya muchos nos acompañaron a Teotihuacán con toda la nueva señalética, el nuevo Museo de la Grandeza Maya, y evidentemente, bueno, esto beneficia y articula las visitas con una mayor difusión. Avanzamos, por favor. Ahorita tenemos exposiciones, evidentemente toda la red de museos está activada, pero en el marco del Mundial hemos tenido visitas importantes a varias. ¿Pueden poner el video de fondo, por favor? Ahorita les quiero contar cuáles son las exposiciones que más visitas hemos recibido, evidentemente en el marco del Mundial, en la Ciudad de México, en Jalisco, también tenemos en Nuevo León zonas arqueológicas, para que vayan, para que no se las pierdan, porque no solamente, que es fundamental, hablan de nuestro patrimonio arqueológico, de nuestro patrimonio vivo, como ahorita enseñaré el Museo Textil, pero también tenemos exposiciones relevantes. Ustedes saben que el juego de pelota es una de las ceremonias ancestrales más importantes, donde la pelota pues tiene en México, en nuestro país, desde la época mesoamericana, más de 3,000 años. Entonces era muy importante también hacer relevante en nuestra cultura todo el papel de los juegos de pelota. Ahorita en el Museo del Templo Mayor, que es uno de los más importantes, está el juego de pelota en Tenochtitlan. Es una exposición que habla justamente del ritual religioso, político y social de esa práctica, pero en antropología también hay una exposición que se llama Tlachtli, Espacios de Juego Sagrado, de Santiago Arau, y son fotografías aéreas de muchos de estos juegos de pelota en todo el país. Eso es muy interesante porque también está y se contrapone una exposición que ustedes recordarán en el Mundial del 86, habían unas fotografías del Mundial en las zonas arqueológicas muy famosas, y ahorita hay una revisión
revisión y una actualización con la misma fotógrafa, Annie Leibovitz, del 86 y del 2026. También tenemos, evidentemente, ahí está, en Bellas Artes, una exposición que reitero que es de arte chicano. Es la primera vez que el Museo de Bellas Artes abre las puertas a todos los colectivos, colectivas de todos nuestros hermanos migrantes. Es una exposición que ha tenido muchísima afluencia y en particular también está teniendo recepción la de Roberto Montenegro, que es uno de los precursores del muralismo, que no es tan conocido como Diego Rivera, Siqueiros, pero que es importantísimo porque también habla de las artes populares de nuestro país. Está evidentemente toda la infraestructura del Museo de Arte Moderno con las colecciones permanentes y tenemos experiencias en zonas arqueológicas, por ejemplo, amaneceres y atardeceres en Tula, en Xochicalco, hemos tenido en Cuicuilco y visitas especializadas en Huachimontones, Boca de Potrerillos, todo en el marco del juego de pelota. Tenemos todo esto en las redes de cultura.gov.mx y hemos tenido muchísimas visitas en las zonas arqueológicas, juego de pelota y todas estas exposiciones que los invitamos a visitar están. Pero tenemos una invitación muy particular que además está en el marco. Avanzamos, por favor. La que sigue. Que está en el marco de un museo muy esperado que en cuanto llegamos a la administración, la presidenta nos pidió que le diéramos un lugar central evidentemente al patrimonio vivo y está aquí enfrente del Templo Mayor, que es uno de los centros del patrimonio arqueológico. Bueno, enfrente tenemos ahora uno de los centros de patrimonio vivo destinado a los pueblos indígenas y afromexicanos con 12 salas dedicadas al patrimonio textil, evidentemente la historia del inmueble y también va a ser la residencia de las y los artesanos. Ahí tienen un espacio para capacitaciones, ahí estamos trabajando con ellos en residencias, en talleres de innovación y al lado también hay un Fonart. Yo quiero invitarlos, es de martes a domingo de 10 a 18 horas y ahorita más bien les vamos a pasar un video para que lo vean y es uno de los museos más importantes que se adscribe a la red de museos que inauguramos con muchos de los artesanos y artesanas que nos han acompañado en original y que trabajamos. Eso es muy importante comentarlo. Este museo no tiene una dirección. Este museo se hace en un consejo con toma de decisiones con artesanas, artesanos, especialistas y es con ellos con quienes hemos definido pues todo el trabajo que se articula ahí. También hay un espacio para niños y mejor lo ponemos el video, por favor. En el corazón del centro histórico de la Ciudad de México, frente al Templo Mayor, abrió sus puertas el Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, un espacio dedicado a reconocer la diversidad y riqueza cultural que habita en los textiles de México. Ubicado en el histórico Palacio del Marqués del Apartado, construido entre finales del siglo XVIII y principios del XIX por el arquitecto Manuel Tolsá, el museo reúne distintas capas de la historia de la ciudad. Además de su valor arquitectónico, conserva vestigios arqueológicos hallados durante su restauración, entre ellos esculturas y restos de una antigua escalinata mexica que pueden apreciarse a través de su ventana arqueológica. Los textiles forman parte de la vida cotidiana, ceremonial y comunitaria de numerosos pueblos indígenas y afromexicanos. En ellos se preservan conocimientos, técnicas, materiales y símbolos que han sido transmitidos de generación en generación. A través de una colección integrada por obras de maestras y maestros artesanos de distintas regiones del país, el MUT invita a conocer la profundidad histórica, técnica y cultural de estas expresiones, así como los procesos de tejido, bordado, hilado y teñido que continúan vigentes en las comunidades. La experiencia incluye una sala interactiva donde podrás explorar técnicas textiles, fibras, tintes y territorios, además de conocer el nombre de diversas prendas en sus lenguas originarias. También cuenta con un área lúdica que acerca a niñas, niños y familias al universo textil mediante el juego, la creatividad y la exploración. Puedes realizar tu recorrido con visita guiada o mediante una audioguía disponible en español, inglés y náhuatl. Ven a descubrir las historias, los saberes y las culturas que viven en cada textil.
Te esperamos en el Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. ¿Luego vamos? Sí. Gracias, es cuanto. Gracias. Bueno, vamos a las preguntas del museo. A ver. ¿Qué tal? Muy buenos días. Juan Hernández de Diario Basta, Tabasco Hoy, Campeche Hoy y Quintana Roo de Grupo Cantón. Precisamente hablando de este museo, quisiera pues, preguntarles cómo se está trabajando, bueno, primero cómo se trabajó para escoger digamos, las principales muestras de textiles en el país, de cuántas estamos hablando, no sé si nos pueden abundar en esto. ¿Cuál es la región que es más prolífica en textiles en México? E hilado con esta pregunta, ¿cómo se está trabajando desde el lado de cultura para proteger todos estos diseños mexicanos? Porque pues hemos escuchado lamentables noticias de que en el extranjero, curiosamente, estas personas que se expresan mal de los pueblos originarios, pero utilizan estos diseños. Y bueno, también ahí tenemos el ejemplo que usted, Presidenta, como representante de México, cuando a las pocas veces que ha podido salir al extranjero, pues ha mostrado con orgullo estos diseños de maestros y maestras artesanas, sobre todo maestras artesanas, y que la han llegado a catalogar como una de las gobernantes más elegantes del mundo, que es un orgullo poder lucir todas estas prendas, estos diseños orgullosamente mexicanos y orgullosamente indígenas. Muchas gracias por tu pregunta. Bueno, de inicio, recordarles que todo el trabajo de Patrimonio Vivo ha sido una política integral. El eje artesanal ha sido un eje prioritario que nos ha instruido la presidenta, no solamente se ha fortalecido Original, que es un encuentro de arte textil que ha transformado evidentemente no solo la narrativa, sino la concepción y hablar sobre todo de los derechos colectivos. Ahora ya no hablamos, queda muy claro que no hay regateo, queda muy claro que cada pieza les puede tomar meses, años de trabajo, que es transmisión de saberes, que son piezas que guardan memoria histórica y que son fundamentales para nosotros. Pero además de eso, hubo un trabajo también de apoyo con subsidios a maestras artesanas, se trabaja en que no se pierdan las técnicas, en recuperación, hay un trabajo con FONART de capacitaciones en los distintos territorios para no solamente derechos colectivos, para ayudarlos a comercializar, sino también para apoyarlos con materias primas, para que no se pierdan las técnicas. Y en ese sentido trabajamos en una política integral. FONART, como saben, se ha ampliado para apoyarlas a comercializar. Entonces es el circuito completo, desde apoyarlas, capacitarlas evidentemente en función de lo que ellas necesitan, subsidios, comercialización, y ahora era muy importante que tuvieran un espacio central incluso en el centro histórico frente al Templo Mayor, donde tengamos patrimonio vivo. ¿Cómo se hizo esa selección? Bueno, fue un trabajo evidentemente entre especialistas y artesanos que tienen el conocimiento de las distintas regiones. Yo creo que vamos a hacer otra visita guiada para que nos acompañen ahora. Y ese consejo lo que hace es trabajar también para elegir quiénes de los maestros también participaron en la recreación de muchas técnicas perdidas. Es decir, hay muchos que son textiles antiguos de las distintas regiones del país y hay otras que pedimos que se hicieran réplicas de técnicas que ya se habían perdido y que los maestros artesanos recuperaron para que las podamos tener aquí a través de la investigación. Este espacio va a tener un lugar de acervo, investigación y también un espacio de línea de innovación. ¿Qué quiere decir? Que vamos a trabajar con maestros artesanos, pero también con quienes quieran diseñar, innovar en sus textiles, todo en el marco de los derechos colectivos y del respeto, evidentemente, a sus tradiciones. Entonces, ¿cómo se está haciendo? A través de una política integral, desde el subsidio, la capacitación, la comercialización y ahora tener un museo especial que es la Casa de las y los Artesanos. Pero ¿cómo se les está apoyando bueno, en el caso de que lleguen a detectar el mal uso precisamente de estos diseños
de maestros y maestras indígenas en el extranjero. ¿Cómo se les está defendiendo? Bueno, como ustedes saben, por ejemplo, el caso de Adidas, ¿no? Lo que se ha hecho siempre desde la Secretaría de Cultura, cuando empezó todo este movimiento, es hacer un exhorto, buscar a las marcas, hacer un exhorto y pues comentarles que evidentemente esto es apropiación cultural. Y ahí hay ciertos acercamientos siempre, en muchos casos la verdad han sido muy rápidos y ellos empiezan a trabajar ya con las comunidades para resarcimiento. Entonces, como ha habido una transformación de la mentalidad y de la conciencia sobre el valor de los artesanos y su trabajo, las mismas marcas que ya vieron que eso es plagio, que es apropiación, ya saben que es un tema. Entonces, lo que hacemos nosotros es denunciar. De ahí se habla con ellos y siempre hay un resarcimiento en la mayoría de los casos. O si son de estas páginas que venden artesanías mexicanas pero plagiadas, mandamos una carta y luego la bajan. O sea, sí hay una transformación en ese sentido y estamos implementando a través de Indautor pues toda esa asesoría jurídica para que las y los artesanos tengan una instancia que los defienda y que podamos tener un lugar que medie de manera muy rápida. Gracias. Bueno, en un segundo tema, otra vez hablando mundialista, este mundial ha sido histórico para México, no solamente porque en el partido inaugural pues ganó, ya lleva 3 partidos en línea pues ganando pues y muy bien la selección mexicana, pero también se hace historia en el arbitraje mexicano, hace historia con Katia Itzel, la primera mujer mexicana que va a arbitrar como árbitra central, y también Sandra Ramírez como asistente. O sea, vamos a tener ahí una dupla mexicana. ¿Esto cómo ha ayudado? O sea, el avance de la mujer y que se esté dando precisamente en el Mundial de México, pues sí, el avance de la mujer, ¿no? Y también si nos puede platicar cómo les ha ido a las ganadoras de los boletos ahí en Guadalajara, bueno, en estas sedes donde también pues también ver cómo los ha tratado, qué le han dicho al respecto estas chicas que se esforzaron para estar ahí en estos partidos. Pues imagínense lo que le costó a Katia. De por sí a un buen árbitro, pues para llegar a un partido del Mundial, pues requiere muchísimos exámenes, tener que pasar pues distintos filtros. Ahora imagínense para una mujer ser árbitra de un partido de hombres, porque a lo mejor podía ser árbitra de un partido de mujeres, pero no, es árbitra de un partido de hombres del Mundial. Entonces, un esfuerzo extraordinario de Katia y de la auxiliar, se llama Sandra, porque es difícil llegar a ese nivel de competitividad. Y habla pues del esfuerzo personal, pero también de la reivindicación de las mujeres, que podemos ser lo que queramos ser. Por cierto, cuando presentamos, lo repito porque la verdad hubo mucha crítica a Julieta Venegas, nunca pretendimos que la canción que cantó Julieta Venegas fuera una canción oficial del Mundial, ni mucho menos, sino sencillamente ella reivindicando a las mujeres y a la posibilidad de que las mujeres jueguen fútbol, que antes no se veía, era muy difícil. Cuando yo era pequeña, jugar fútbol era de hombres. Entonces jugabas, pero nunca pensabas que ibas a pasar del juego que hacías en la primaria, en la secundaria. No era reconocido como tal, a pesar de que hubo un mundial femenil en México en 1971. Pero no había esta idea de que las mujeres pudiéramos jugar fútbol y otros deportes. Entonces, el cambio cultural es muy importante y es gracias a esta apertura que se ha dado. Y Julieta, pues, hizo esta canción para reivindicar justamente eso, que las mujeres pudiéramos jugar fútbol. Entonces, hay que reconocer eso en esta cantante, intérprete, autora tan importante para México. Es
una de las mejores cantautoras que hay en este momento en el país, reconocida por el mismo público, por las y los mexicanos y a nivel internacional, y ella pues en realidad cantó una canción que tenía que ver con que las mujeres podemos ser lo que queramos ser. Entonces muchas felicidades a nuestras representantes en el Mundial. Y de las jugadoras que ganaron los boletos para los partidos del Mundial. Por ahí hay un video, ¿no? Fueron a Jalisco, ¿no? A ver si lo pone. Porque ya ve que luego dicen que no fueron, que no las trataron bien, o que, bueno, ya saben cómo la manejan las benditas redes. Estoy súper contenta. Quiero agradecer a la presidenta Claudia Sheinbaum, a la Secretaría de Turismo por haberme dado la oportunidad de poder asistir a este partido. Que asistir a un partido del Mundial es algo completamente diferente. Esto superó mis expectativas, me lo estoy pasando increíble. Vivir esto es algo que nunca voy a olvidar. Estamos aquí en el estadio, la emoción se siente a todo dar, los gritos, el abucheo, la vibración del estadio, la felicidad está tope. Pues ya acabamos de ver el partido de Corea contra Sudáfrica, ganó Sudáfrica 1-0 al marcador y la emoción es otro nivel, la afición, cómo abuchean, cómo cantan el cielito lindo, cómo hacen la ola, es toda una experiencia nueva y que la voy a guardar mucho en mi corazón. Estoy muy agradecida con la presidenta, muchas gracias a la Secretaría de Turismo y recuerden, México está de moda. La Secretaría de Turismo les proporcionó pues todo el apoyo para que pudieran llegar. Perfecto. Y ya dos últimos temas rápidamente. En Diario Basta, en nuestra edición también del Estado de México, pues publicamos que en el municipio de Cuautitlán, la alcaldesa Juana Carrillo informó que derivado de auditorías, procesos de fiscalización al ejercicio 2024 de la administración encabezada por el exalcalde Aldo Ledesma, se detectaron presuntas irregularidades por 414 millones de pesos. Esto reportó la apertura de procedimientos administrativos y la presentación de denuncias ante las autoridades competentes. Y es que, de acuerdo con la información difundida, todas las observaciones involucraron obras públicas, adquisiciones, patrimonio municipal y manejo de recursos financieros. Tomando en cuenta todos estos señalamientos y tomando en cuenta que lo que es la Cuarta Transformación está dedicada a combatir lo que es la corrupción, ¿qué medidas se están tomando para evitar que este tipo de situaciones se den y que, bueno, independientemente que lo tengan que aclarar o no, pues si se llega a comprobar que hay desvío de recursos o hay mal uso de esos recursos, puedan devolverse en este caso al erario? Y no solamente estamos hablando del municipio de Cuautitlán, también de muchos municipios en donde se puedan detectar este tipo de anomalías y que pues que no se quebrante el patrimonio o en este caso el erario público, independientemente del partido que sea del que sea. Justamente hoy estuvo el titular de la UIF en el Gabinete de Seguridad y está avanzando mucho en aquellas cuentas que son congeladas o inhabilitadas, cerradas, y cuando no hay reclamo del recurso, porque hay un primer reclamo que se puede hacer directamente en la UIF. Si ahí no procede, entonces se pueden ir a tribunales. Y si no procede, pues finalmente el recurso está asegurado. Ni modo que se quede ahí, si ya pasaron todos los juicios, asegurado. Entonces ahora están entrando a juicios de extinción de dominio, junto con la Fiscalía General de la República, para que esos recursos, si se gana el juicio de extinción de dominio, pues puedan pasar al instituto para devolver al pueblo lo robado y puedan ser utilizados para beneficio de las comunidades que más lo necesitan. Entonces están en ese proceso. Recientemente
Por cierto, la Fiscalía ganó 2 juicios de extinción de dominio, uno del caso Overdrecht, otro del caso agronitrogenados, y estos inmuebles se pasan al INDEP, el INDEP lo subasta y ese recurso es utilizado para beneficio de la gente. Ya vamos a ir presentando aquí en la mañanera, por lo menos una vez al mes, quizá una vez cada 15 días, cuántos recursos se recupera y a quién se le otorga, porque tienen solicitudes el propio INDEP de para qué destinar estos recursos. Hay comunidades que piden apoyo para instrumentos, para orquestas infantiles, o incluso, como hizo el presidente López Obrador, cuando se vendió el avión presidencial, se utilizó para la construcción de 2 hospitales. Entonces, ya muy pronto lo vamos a ir presentando y le pedí pues que la Fiscalía y la propia UIF puedan informar de estos inmuebles y de la recuperación de recursos, que una vez que pasan todos los juicios y ganan el juicio de extinción de dominio, pues se le devuelven al pueblo, que es en esencia lo que estamos buscando. ¿Se puede decir que va a ser una nueva sección aquí en la mañanera? ¿Eso? Ya la vamos a informar ahora que pase el Mundial. Bueno, y finalmente ya para final. Bueno, sí, ya. Muchas gracias. Sí, ya son tres. A ver, de este lado, a ver la compañera. Gracias, presidenta. Buenos días. Soy Aisa García del canal Telesur y quiero empezar con la pregunta del apoyo de México a Venezuela. México tiene una larga experiencia en terremotos y quería saber si esa propia dolorosa historia explica también la rapidez y la sensibilidad con la que su gobierno reaccionó ante esta tragedia en Venezuela, que es una tragedia de proporciones dantescas. Hoy la presidenta encargada habló de 589 fallecidos y 2.980 personas heridas. Usted ha dicho que va a hablar con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a las 10 de la mañana. ¿Había hablado usted con ella antes? Perdón, adelante. Y solo saber si está preparado su gobierno para ampliar el apoyo si la tragedia sigue creciendo. Habló el secretario de Relaciones Exteriores con autoridades de Venezuela y tuvo un mensaje telefónico con la presidenta encargada. El día de hoy vamos a hablar con ella. Actuar tan rápido tiene 2 principios o 2 acciones que se han desarrollado en México. La primera es la solidaridad siempre por encima de todo. Es parte de la cultura de nuestro pueblo y el gobierno debe ser parte de esta forma de apoyo. En México nos damos la mano siempre frente a la tragedia y también cuando no hay situaciones como estas, también siempre somos solidarios con vecinos, familia, siempre apoyamos. Es incluso parte de la cultura que nos viene de los pueblos originarios, una cultura comunitaria por encima del individualismo. Eso es lo primero. Y lo segundo es la preparación que tiene el Ejército Mexicano y la Marina. A partir del sismo de 1985, en donde la autoridad tardó mucho en atender, porque no había una preparación para situaciones de este tipo, además de lo que fue el gobierno entonces, desde mi punto de vista, porque lo viví personalmente como estudiante, apoyando a la gente, pues cierta falta de sensibilidad. Se tardaron en facilitar el apoyo y en realidad fue la gente que inició con el rescate. Y a partir de ahí, el Ejército, la Secretaría de la Defensa Nacional, inició con la preparación de lo que es el Plan DN3, que ahora en realidad ya ni siquiera es formalmente el Plan DN3, porque ya va en el número 8, 9, 11, pero se le sigue llamando Plan DN3 por el origen. Eso significa que hay grupos especializados en el Ejército Mexicano para atender situaciones de emergencia,
pero además todo elemento del ejército mexicano, en el momento en que hay una emergencia, participa en las labores de rescate. Es la única acción del gobierno donde no requieren una orden superior para poder actuar. En el momento que hay una inundación, hay un sismo, hay una necesidad por alguna emergencia, se decreta de inmediato el plan N3, incluso previo cuando se sabe que va a venir un huracán o alguna circunstancia natural de este tipo, y se actúa. No necesita el general secretario decirle al general de región o al comandante de región, al comandante de zona, prepárate para una situación así. Ellos ya tienen la instrucción de hacerlo. Y la preparación. Entonces, gracias a eso, en el momento en que ocurre una situación de emergencia en otro país, se puede enviar de inmediato también el apoyo, porque todo esto está preparado con anticipación. Los medicamentos que se enviaron son una parte del IMSS Bienestar, en donde hay medicamentos que hay suficiente inventario, y también de la propia Secretaría de la Defensa Nacional. Son 250 elementos y conforme vayan solicitando más apoyo, lo que podamos dar desde el gobierno o si es necesario también desde la ciudadanía convocar a un apoyo más generalizado. De hecho, ya se abrieron varios centros de acopio por la ciudadanía sí, ayer. Pero la propia ciudadanía y gobiernos estatales han abierto centros de acopio. Presidenta, de este tema quiero saltarme al tema de Estados Unidos, porque ayer el secretario, permítame estar sentado, por los camarógrafos atrás, ayer el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos afirmó que no hay un solo centímetro de la frontera norte de México que no esté controlado por los cárteles y utilizó ese argumento para defender obviamente la construcción del muro fronterizo. ¿Cómo responde su gobierno a una declaración que además de cuestionar la capacidad del Estado mexicano parece reforzar una narrativa en la que la responsabilidad recae únicamente sobre México y no sobre factores como el alto consumo de drogas en Estados Unidos, el tráfico incontrolado de armas hacia México y las redes criminales que también operan en territorio estadounidense? Hace 2 días el presidente Trump publicó en su red social un comunicado que dice que la frontera con México es la frontera más segura y también reconoce la disminución de la entrada de fentanilo. Él habla de cerca de 66%, si no me acuerdo en su publicación. En realidad el último mes llegó a casi 74%. Entonces, no podría haber una frontera segura si no se trabaja de los dos lados, si no hay colaboración Estados Unidos de su lado y nosotros de nuestro lado. Desde nuestro punto de vista, siempre se ha mantenido así, incluso por todos los gobiernos de México. No soy la única presidenta que lo ha planteado así, sino presidentes incluso de distintos partidos políticos, de que no es necesario un muro, que lo que se tiene que construir entre Estados Unidos y México son más puentes, no más muros. Esa ha sido una posición de México siempre y es nuestra posición. Pero además, el reconocimiento de ser la frontera o de en este momento estar en una condición de seguridad en la frontera sur de Estados Unidos, norte de nuestra parte, de ser una frontera segura, pues no podría ocurrir si no estamos trabajando de ambos lados de la frontera. Entonces, hay mucho también en este momento vinculado con la elección que ellos tienen en noviembre. Como hemos dicho, nosotros no queremos que usen a México. Hay muchos temas en Estados Unidos importantes de atender para que se use a México como parte de la campaña. Entonces, mucho de esto tiene que ver pues con la elección de noviembre y nosotros siempre vamos a defender el trabajo que estamos haciendo en México. No podría explicarse la reducción de la entrada de fentanilo, porque ¿cómo se mide esa reducción?
las incautaciones que hace la agencia CBP de Estados Unidos en su frontera, esa es lo que ellos contabilizan como reducción de entrada. ¿Cómo hay reducción de entrada de fentanilo en la frontera de Estados Unidos si no estuviéramos nosotros haciendo nuestro trabajo? No podría explicarse. Entonces, tiene que ver pues con el trabajo que hacemos y el trabajo que ellos hacen y la coordinación que hemos establecido. Por otro lado, la Suprema Corte de Estados Unidos, Presidenta, permitió al gobierno de Donald Trump bloquear solicitudes de asilo en la frontera con México. ¿Qué mensaje envía esta decisión a nuestro país? Y quería saber si a usted le preocupa que el derecho de asilo, como en este caso, quede subordinado a los intereses políticos en Estados Unidos. La Suprema Corte de Estados Unidos. Bueno, en realidad tiene que ver con una decisión que tomó el presidente Trump cuando entró al gobierno. Había un esquema de entrada a Estados Unidos que había desarrollado el presidente Biden, CBP-1, que era el CBP-1, que lo que hizo en su momento el presidente López Obrador, Alicia Bárcena como secretaria de Relaciones Exteriores y Migración, es que ese permiso se estableciera desde el sur de México, de tal manera que las personas que llegaran a la frontera norte ya tuvieran su permiso de asilo y en todo caso ya en la entrada pudieran hacerles pues las revisiones que tuviera que hacer Estados Unidos. CBP-1 lo desapareció el presidente Trump el primer día que entró al gobierno. Y ahora la Suprema Corte, lo que entiendo, pues es que ratifica esta decisión del presidente Trump de quitar el CBP-1. Y pues es una decisión de Estados Unidos. Nosotros lo que hacemos es ahí donde hay migrantes de otros países en la frontera sur, pues buscar la manera ya sea de que se queden en México si tienen algún problema en su país o si desean regresar a su país, darles las facilidades para que regresen. Presidenta, hay un tema que quisiera retomar y es después de la experiencia de lo ocurrido entre la decisión del gobierno de Chihuahua, la decisión unilateral y no autorizada. Quería saber si hay avances en esa investigación y qué lecciones deja este caso para garantizar que no vuelva a repetirse una acción similar. Por ejemplo, quería saber si su gobierno modificó o reforzó los protocolos para impedir que agentes extranjeros, como en este caso de la CIA, participen en operativos sin el conocimiento y la autorización de las máximas autoridades del país o las autoridades de seguridad. Las autoridades estatales deben cumplir con la ley. La Fiscalía está haciendo su investigación y ellos tienen que reportar hasta dónde ha llegado la investigación y si hay fincamiento de responsabilidades. Ya lo tiene que informar en su momento la Fiscalía, si ese es el caso. Pero todas las autoridades en México no podemos decir que no conocemos las leyes. Tenemos que cumplir con la Ley de Seguridad Nacional, todas, estatales, municipales y federales. Entonces, cualquiera que quiera tener una relación con una agencia de los Estados Unidos debe necesariamente pasar por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ese es el mecanismo. Si no pasa por la Secretaría de Relaciones Exteriores y no se reporta y no tiene el permiso federal, no tiene permiso, porque los estados no pueden dar permisos relacionados con otros países. Pueden tener intercambios culturales, educativos, pero en lo que se refiere a la seguridad, la participación de instituciones de otros países tiene que ser regulada necesariamente por la Secretaría de Relaciones Exteriores y tiene que ser informada y aprobada por un comité especial del Gabinete de Seguridad. Entonces, cualquier autoridad debe cumplir con esa ley. Mi última pregunta es sobre Colombia. El nuevo presidente declaró a los cárteles mexicanos objetivo militar y los responsabilizó de violencia en el Cauca.
¿Cómo recibe México una declaración con ese tono? Que yo vi una entrevista y era un tono bastante exaltado. ¿Buscará su gobierno un diálogo con el nuevo presidente colombiano para que el combate a los cárteles se dé con cooperación, como se hace con Estados Unidos, inteligencia y respeto a la soberanía, y no con declaraciones de guerra? Gracias. Hay colaboración y hay cooperación con Colombia desde hace mucho tiempo, no es de ahora. No es que hubiera colaboración con el presidente Petro particularmente, que sí había colaboración o hay colaboración, sino desde antes. Hay una relación de las Fuerzas Armadas de Colombia y las Fuerzas Armadas de México, y hay mecanismos de colaboración, eso existe. Ahora, cada quien que se encargue de su parte, ¿no? Que cada quien se encargue de su parte. Colombia que se encargue de su parte y nosotros nos encargamos de nuestra parte. Porque las diferencias políticas que pueda haber entre un proyecto de nación y otro, en un país y otro, no deberían traducirse en asuntos de este tipo. Al revés, debería plantearse colaboración y cooperación. Entonces, pues, que atiendan los asuntos allá. Muchas gracias. Vamos de este lado. A ver, Dalila, que… Gracias, presidenta. Dalila Escobar, de Proceso. Primero quisiera preguntarle, me voy a quedar sentada, sobre esta situación que se ha dado en los anteriores días en los que se difundió el audio de una conversación que tuvo la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, en torno a si iba a tener o no una visita a un consulado de Estados Unidos en México, si se iba a acompañar también de abogados, que pues estaría relacionado con el asunto de una revocación de visas. A ver si usted tiene conocimiento sobre este asunto y si ha conversado más allá también de Estados Unidos con la gobernadora sobre esta situación. Sobre este tema no he conversado con ella y pues ella tiene que aclararlo. Creo que ya lo aclaró. Entonces, pues es un asunto de ella y entiendo que ya salió a aclarar. Sí, ella había mencionado que no quería, bueno, en el audio de hecho se escuchaba que no quería que se filtrara esa conversación, que también había acudido a un abogado, Michael Nadler, quien, bueno, pues fue un fiscal federal en Estados Unidos y que además de alguna forma ha atendido temas, por ejemplo, como lavado de dinero, el abogado. Entonces, ella decía que actualmente ya no lo es y que a final de cuentas en algún momento pues sí hubiera requerido de sus servicios. Saber si esto a nivel nacional no es relevante por la situación que se ha dado en torno a otros también políticos, incluso de diferentes partidos. Ya lo aclaró. Ya no hay nada más que aclarar en torno a esta situación. También, presidenta, sobre la información que se da a conocer respecto de los bienes que tiene el exfiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, que actualmente, bueno, pues es embajador de México. Quisiera preguntarle si son muchísimos inmuebles, es una fortuna que asciende a varios millones por muchos años, y también autos de lujo, si es un ejemplo pues de austeridad para cómo viven muchos mexicanos en nuestro país. Bueno, él lo declaró, ¿no? Sí, es una declaración. La información viene de una declaración de él, de su patrimonio. Y él dice que ese patrimonio viene pues de su familia, de lo que él ha adquirido. Entonces, él fue transparente y declaró su patrimonio. Entonces, pues es su patrimonio. No, o sea, ¿no considera usted que es un ejemplo de pues ser austeridad como para representación de México en el exterior? Bueno, es su patrimonio y él lo declaró. O sea, que hay total transparencia por parte de él de su patrimonio. Malo sería que tuviera un patrimonio que no declarara. Entonces, pues es un patrimonio que él declara y que él tiene. No lo ve como ningún problema. Pues él lo hace público.
él lo declara, él dice cómo lo adquirió, entonces es transparente. Bien. Presidenta, también preguntarle, usted mencionaba hace unos días que se recibe a las madres buscadoras, si bien no nada más por usted, bueno, usted ha mencionado que recibe algunos casos, y también en la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, precisamente horas antes de la declaración, había madres y esposas de personas desaparecidas en Nuevo Laredo, acudieron a la Secretaría de Gobernación y ellos denuncian que fueron plantados por los funcionarios. De hecho, se había puesto muy firme una fecha en específico, ese lunes, el mes pasado, para que fueran atendidas como víctimas de hechos que sucedieron en mayo de 2018, pero que pues tienen a sus familiares desaparecidos desde entonces y bueno, ellas acusan también que no han tenido la atención en torno a la reparación del daño, bueno, todo el sistema que tiene que ver con el asunto de atención a víctimas. La atención a víctimas se da a nivel estatal y a nivel federal. Y Rosicela, secretaria de Gobernación, hace un extraordinario trabajo y es una de las mujeres más sensibles al dolor ajeno, humano, que conozco, y más profesionales en su trabajo. Entonces, ustedes han sido testigos, de hecho, porque ha habido momentos en que esas reuniones son públicas, de la atención que ella y el equipo de la Secretaría de Gobernación brinda cuando se solicita apoyo por parte de colectivos de familiares de buscadores. Entonces ahora se dice que no hay atención. Mi equipo, fíjense, iba a mandar una fotografía de una reunión que yo tuve con fuera de la ciudad, una atención que hice a una persona de un colectivo que habían dicho que no había recibido. Yo les dije, no la publiquen, no quiero que se publique, porque este no es un asunto de andar presumiendo si te reúnes o no te reúnes. El asunto es lo que hace uno. Entonces, Rosicela hace un excelente trabajo y cada 15 días se reúne y está de manera permanente. Y la compañera que es de la Comisión de Búsqueda, pues está en todo el país, apoyando, ayudando, de manera muy profesional. Igual ayudando no solamente como víctimas, sino en la búsqueda de las personas desaparecidas. Y están haciendo un trabajo muy encomiable, la verdad, de mucha sensibilidad social y profesional en el sentido de encontrar a las personas desaparecidas. Entonces, si alguien solicita la reunión, estoy segura que Rosicela se las va a dar, si no ella, todo el equipo de la Secretaría de Gobernación. Sí, este grupo de madres y de esposas lo que decían es que se les había fijado la fecha para el lunes 22 y que de hecho fue el subsecretario Medina. Sin embargo, al momento de llegar a la Segob los tuvieron varias horas esperando y al final se tuvieron que retirar porque además les dijeron que si no se les había dado el dinero para los viáticos, entonces eso quería decir que la reunión que se había fijado con formalidad no se iba a llevar a cabo. No tengo la información particular de esa reunión, pero sí te puedo asegurar totalmente que Rosicela, Arturo son personas de una enorme sensibilidad, y que apoyan a los colectivos y a las familias. Entonces, a lo mejor se dio una situación en algún momento y en todo caso se tiene que aclarar, pero hay una atención muy importante. Y finalmente, Presidenta, quisiera preguntar una duda que ha surgido también en medios. ¿Sigue al frente el general Águila del Tren Maya, Lozano Águila? No, hubo un cambio. Es normal ese cambio, no es en particular por alguna razón. La Secretaría de la Defensa Nacional tiene como norma hacer cambios cada 2, 3, 4 años a las personas que están en diversas responsabilidades. Y fue una decisión del general secretario, la sustitución, no recuerdo ahora el nombre del general, estaba él a cargo de Banjército
y ahora se fue a cargo del Tren Maya, y el general Águila entra a cumplir otras funciones. Pero es parte pues de la rotación que ellos hacen normalmente en las distintas responsabilidades que tienen, sea relacionadas con la seguridad o sea relacionadas con otros temas. No se había hecho público este cambio, ¿verdad? Sí, lo hizo público la Defensa Nacional en su momento. Y tiene que ver, bueno, ya decía usted que no tiene que ver con el tema del desarrollo al frente del Tren Maya, pero ¿cómo considera usted que ha sido este proyecto a lo largo de todo este tiempo? Muy bueno, buenísimo, extraordinario. ¿Ya logró los números que estaban buscando? Hay un plan. Ese plan tiene que ver con ir aumentando los ingresos para en el 2029, además con el funcionamiento de la carga, porque así son en general los trenes, con el funcionamiento de la carga van a avanzar en su punto de equilibrio, igual que el caso de Mexicana, pero tienen asegurado su financiamiento por un esquema que dejó el presidente López Obrador para el financiamiento de los primeros años del Tren Maya. Entonces no tiene ningún problema y va muy bien el Tren Maya. ¿En cuántos años más veríamos que ya está pues en el nivel? Se ha presentado incluso aquí en la mañanera se ha presentado cuál es el punto de equilibrio, cuándo se va a lograr, por qué se va a lograr en ese momento. Es un trabajo muy profesional. Gracias. Bueno, vamos de este lado. A ver, la compañera ya. Ay, gracias. Gracias, presidenta Amanda. Me voy a poner de pie, pero no sé si les afectó ahí el tiro. Bueno, me quedo sentada. Presidenta, desde hace 8 días en la CEGOP hay un plantón de un colectivo trans llamado YECA, encabezado por Victoria Sámano. Ellas piden una reunión precisamente con Rosa Isela y piden salud para las personas trans, atención a las enfermedades por modelantes, acceso a terapias de reemplazo hormonal, cirugías de reafirmación de género. En el tema de educación, apoyos para terminar la educación básica, porque hay algunos rezagos. Algunas de las hermanas trans solo tienen primaria y secundaria. Y en cuanto a trabajo, ellas piden capacitación y apoyo para que las personas trans puedan emprender y asimismo autoemplearse, ya que no les dan trabajo precisamente por la discriminación. Le decía, presidenta, ellas piden una reunión con Rosa Isela y no han tenido este diálogo con ella. Incluso hasta elementos de la Guardia Nacional han querido desalojarlas del plantón que tienen ahí afuera de la CEGOP. ¿Cuál es su postura, presidenta, respecto a este tema? Las ha atendido Secretaría de Gobernación, no necesariamente Rosa Isela, pues que ha tenido mucho trabajo. A veces ella personalmente no tiene la posibilidad de atender de manera personal, pero sí han sido atendidos por la Secretaría de Gobernación, las subsecretarías que corresponden. Algunas cosas corresponden al gobierno federal y otras corresponden a los gobiernos estatales. En algunos casos, por ejemplo, cuando fui jefa de gobierno, se puso la primera clínica para personas trans y esa clínica sigue funcionando a cargo del gobierno de la ciudad. Se quedó ahí y no pasó al IMSS Bienestar por considerarse que es un tema que corresponde más bien al Estado. Entonces, lo que se está buscando también es, porque la mayoría son de la Ciudad de México, cómo una parte también puede ser atendida por el gobierno de la Ciudad de México. Pero se les ha atendido no directamente por Rosa Isela, pero por equipo de la Secretaría de Gobernación. ¿Puede haber un diálogo precisamente con otros elementos del gobierno federal, presidenta? Sí, y hay que traer a los gobiernos estatales que correspondan también para su parte de atención, porque hay una parte que le corresponde al gobierno federal, pero hay otras, por ejemplo, incluso en la normatividad que tiene que ver con no a la discriminación, con erradicar la discriminación. Mucho tiene que ver con el gobierno federal, pero hay otra parte que son los gobiernos estatales quienes tienen que hacer las acciones necesarias para que no haya discriminación. Entonces, por eso la idea es que se incorpore al gobierno de la ciudad, que es principalmente el plantón es de personas
de la Ciudad de México. Sí, de la Ciudad de México. ¿Ve viable, Presidenta, estas solicitudes que tiene la comunidad trans? Sobre todo también hay un rezago ahí en vivienda. Hemos detectado también que, por ejemplo, a la entrega de pasaportes, a las personas trans demoran hasta 4 meses en entregarle un pasaporte, cuando una persona que no ha transicionado, pues en ese mismo día se va a su casa con su pasaporte. Y precisamente hablando de esto, no sé si usted tenga dentro del plan a los próximos 4 años tener un instituto de inclusión o una secretaría de inclusión que no nada más vele por los derechos de las personas LGBT, sino de afromexicano, trabajadores o trabajadoras sexuales, neurodivergentes y todos estos grupos históricamente vulnerados. Existe el CONAPRED, que es la Comisión Nacional contra la Pero no puede discriminación. Implementar políticas públicas, Presidenta. Hay derechos que son para todas y para todos. Por ejemplo, la vivienda del bienestar. Entonces, difícilmente se puede hacer un programa especial para personas trans para vivienda. Más bien la idea es incorpórate a el programa de viviendas para el bienestar y les platicamos cómo se pueden incorporar a ese programa y cómo pueden acceder a la vivienda. Entonces, se trabaja en esa perspectiva, buscando siempre apoyar y que haya inclusión. El tema de los pasaportes, el pasaporte requiere un requisito, que es el acta de nacimiento. En muchos estados, el cambio de nombre, que muchas veces solicitan las personas trans, ya está regulado y no tiene ningún problema, porque además muchas veces se queda en el acta de nacimiento como se llamaba antes, como se llama ahora, y muchas personas trans han pedido que no necesariamente eso esté ahí porque se presta a discriminación. Entonces, por ejemplo, en la Ciudad de México eso ya está resuelto. En otras entidades de la República no está resuelto. Y como los registros civiles dependen de los estados, pues nosotros lo que hacemos es buscar que se resuelva estos temas. Pero muchas veces tiene que ver, nuevamente repito, con los temas estatales. Por eso la mesa de trabajo tiene que ser con el gobierno federal y también con los gobiernos estatales. Pero hay toda la apertura de nuestra parte para poder atender a las personas trans y poder garantizar sus derechos. Y ya por último, Presidenta, mañana es el día de la marcha, precisamente. El llamado que hace usted, políticas públicas, a los demás seguidores del movimiento, a la oposición, a la ultraderecha, ¿qué llamado haría precisamente para mañana, que es, digamos, la fiesta máxima de la comunidad LGBT? Pues lo primero es no la discriminación bajo ninguna circunstancia. Que justamente, por cierto, es la ultraderecha, la derecha, quien visualiza a las personas de una sola manera y no tiene visiones de inclusión y de diversidad. Eso es una característica de la derecha. Y nosotros tenemos una visión de inclusión en todos los sentidos y de apertura de derechos en la medida de lo posible. Digo de lo posible porque muchas veces hay limitaciones presupuestales para garantizar, no garantizar, sino abrir nuevos derechos. Pero en la medida de lo posible, evidentemente, lo que buscamos es la inclusión, la no discriminación y el reconocimiento de los derechos de todas las personas. Gracias, Presidente. Ya por último, solicitarle si puede hacer algo ahí en el tema de Canal 11, que lamentablemente tiene un mes tomado por estudiantes. Sí, se está trabajando con el subsecretario de Educación Superior y Mario Delgado, están trabajando. Son pocos estudiantes ya los que tienen tomada el Canal 11 y sí llamamos a la entrega del canal y se están atendiendo demandas que tienen del Politécnico. Gracias, Presidente. Gracias. Bueno, vamos de este lado. ¿Cómo fue el pago de derechos? Muchas gracias y qué bueno, qué oportuno. Bueno, nada más precisar, este evento que además tuvo invitados de más de 200 países, considerando que México es sede del Mundial y yo diría que es el anfitrión realmente cultural como potencia de este evento tan importante en el mundo, y fue un evento para nosotros de diplomacia cultural porque
dio visibilidad a nuestro país como anfitrión cultural. Lo que se hizo fue, bajo la norma y como tiene que ser, se llama, ahí preciso, se llama pago de derechos por uso. ¿En qué marco? En el marco de esta actividad de visibilidad para México de diplomacia cultural. Reitero, vinieron más de 200 representantes de todo el mundo y México pues tiene una visibilidad central ahorita en un evento como este. Es eso, se llama pago por uso de derechos, esa es la precisión. Ya lo habíamos comentado que era 1.300.000 pesos. Sí. Sí, ya lo hemos platicado, incluso el director del INAH ya platicó con muchos de ellos. Pues no procede porque no hay ninguna violación a ninguna ley, porque es pago de derechos por uso del espacio en el marco de un evento cultural, de diplomacia cultural, en México como anfitrión del Mundial principalmente. Lo van a revisar, hay un procedimiento con el jurídico. No fue denuncia a la Fiscalía. Sí. Fue administrativa. Sí, pero no. Sí, adelante. Si hay una denuncia a la Fiscalía, ellos tienen que hacer la investigación. Administrativamente se resuelve de una manera distinta. No hay violación. Bueno, por la pregunta que hizo Dalila, voy a mostrar la fotografía de cómo sí se atendió a los colectivos. Rosicela está muy pendiente de las conferencias. Los atendió Claudia Galindo, directora general de Estrategia para Derechos Humanos. Bueno, pero fueron atendidos. A lo mejor en ese momento Arturo no pudo atenderlas por estar realizando alguna tarea, pero sí fueron atendidas. Ahí está la evidencia. Bueno, vamos a ver, del museo. Sí, no sirve el micrófono, que te lo cambie. Presidenta, muy buenos días. Secretaria Bulmaro, tenga muy buenos días. Héctor Herrera, de ACEI de Hidalgo y ACEI de México. Preguntarle, Presidenta, con este museo, van a ser invitados algunos estados, van a dar exposiciones. Un caso que yo siempre tengo presente a mi estado, el estado de Hidalgo, que le apreciamos mucho, el Tenango más grande que tenemos ahí, es una buena exposición, digo, en nuestro parecer. Si va a haber invitados, gobernadores, en esa parte nada más esta pregunta, Presidenta, y dar paso a lo que se considere. Les voy a mostrar el mapa que tiene el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en México. Son 70 pueblos, 69 pueblos indígenas, un pueblo afromexicano, 16.237 comunidades registradas ante el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, 15.795 indígenas, 442 afromexicanas, 69 lenguas y 25.8 millones de población indígena y afromexicana reconocidas por ellos mismos cuando se hace el censo de población y vivienda, y 20.5% de población indígena y afromexicana a nivel nacional. 20.5%. Son 28 entidades y 1.391 municipios. Y aquí están cada uno de los pueblos, de las comunidades. Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. Y cada una de las comunidades, pueblos, en su gran mayoría tienen textiles, que vienen pues algunos del origen de antes de la llegada de los españoles y otras que se elaboraron posteriormente.
incorporando otras técnicas. Y lo que queremos es que todas ellas sean mostradas en el museo. Los que ya existen como exposición permanente y exposiciones temporales vinculados con los pueblos vivos. Yo les voy a contar una historia del museo. Por ahí tiene Jessy una foto. A ver. Eso soy yo. Cuando éramos pequeños, mi madre siempre fue amante de las culturas, de los textiles, de las artesanías y del conocimiento de las grandes civilizaciones previas a la llegada de los españoles y las de ahora. Entonces, cuando éramos muy pequeños, viajamos, tenían mis papás un Renault 8 o 10, no sé qué era, hecho en Ciudad Sagún, justamente. Y cargábamos con las almohadas y viajamos por todo el país, visitando sitios arqueológicos. Y mi madre hizo una colección de huipiles. Ese huipil a musgo o de Ometepec. Cuando fui a musgo, o Ometepec, ¿dónde fue el evento? En Ometepec. Se las mostré en el evento. O es de Xochilislahuaca, como este. Pero ese es antiguo. Bueno, como yo. Entonces, mi madre me dijo, oye, ¿puedo donar la colección que tengo al museo? Cuando le conté que iba a haber un museo textil. Y entonces hay una colección que hizo mi madre cuando éramos pequeños, de mi mamá. Entonces donó su colección al museo, entre muchas otras colecciones que ya existían y que se fueron incorporando de distintos lugares. Entonces, para mí usar un huipil es parte de mi vida, porque desde muy pequeños viajamos por toda la República. Mi madre muy independiente siempre. Llegábamos a ir a Acapulco como familia chilanga de vacaciones y tomaba el auto y nos íbamos hasta Ometepec, hasta Musgos llegábamos. Estamos hablando de 4 o 5 horas de camino y de regreso. Entonces iba ya a casas de familias que conocía a comprar huipiles. Entonces, a mí me da mucho gusto que la Secretaría de Cultura pues haya pensado, visualizado este museo. Pues porque aparte de la riqueza cultural de México, pues de manera personal hay una… ¿Perdón? A un lado está Fonart. Fonart, como explicó, ya quita la foto ya. Como explicó Claudia, justamente por esta pues historia personal y además de reivindicación de los textiles, porque además el objetivo no es solo que puedan tener una exposición, que se vendan, que se reconozcan, sino que quienes lo elaboran vivan con bienestar por su trabajo. Entonces, particularmente en esta zona de Guerrero, Oaxaca, se está haciendo un programa de apoyo
y ya llegó también a Michoacán y lo vamos a seguir ampliando. Pero particularmente en este caso, por esta visión personal, decidimos fortalecer Fonart. ¿Qué tiene Fonart? No tiene intermediarios, porque muchas veces las artesanías, como los productos agrícolas, se venden un intermediario y lo que le llega al productor es muy poco y se vende el producto en el mercado a un precio mucho más alto. Y muchas veces pasa con las prendas o con otras artesanías. Entonces Fonart lo que hace es que compra directo de las y los artesanos y se vende. Y lo que se vende no es para la ganancia de Fonart, sino es para regresarlo a las y los artesanos. Y se está incorporando a Original, que fue una primera exposición que se hizo cuando Alejandra Frausto era secretaria de Cultura, que retomó Claudia con Marina Núñez y que se ha hecho mucho más grande, porque ya no solo es en la Ciudad de México, sino es en otros lados de la República. Y el objetivo es que incluso si desean las artesanas generar alguna estilización del huipil, como por ejemplo el vestido que traigo hoy, que tiene cierta estilización en la manera en que está hecho el vestido, entonces se da la capacitación y ellas ya deciden si lo realizan o no. Y a partir de ahí pues se hace esta venta que les llega directo a las y los artesanos. Y entre otras cosas, nuestro objetivo es crear la marca Original como marca, de tal manera que se pueda vender en todo el país y también en el exterior, con la garantía de que el recurso no se lo queda a nadie más que las y los artesanos. Y en todo caso el costo de operación de lo que significa la venta. Ese es el objetivo, que las artesanas, los artesanos puedan vivir de su trabajo. Y por eso es Fonart. Y está a un lado Fonart, está en muchos lugares, están ampliando muchas tiendas Fonart, pero en particular junto al Museo Textil está una tienda Fonart. Y Presidenta, ¿qué opinión tiene sobre la disculpa pública que pidió el diario El Universal a la familia del escritor Carlos Monsiváis, luego de un texto que publicó esta semana una persona en sus páginas, cuya veracidad no ha sido sustentada, ya que el mismo autor del texto refiere que no ha hallado ese audio de tal entrevista? Bueno, qué bueno que pide disculpas. Ahora, no se hubiera dado, pienso yo, si no hubiera habido pues esta expresión masiva de indignación y la carta de la familia Entonces, yo lo dije, es innombrable lo que hicieron. Es quien publica algo así no tiene la más mínima ética, moral, nada. Ahora, qué bueno que se disculparon ya, ¿no? Pero es por pues la indignación que se generó y la denuncia que pone la familia. Ay. Mira, ya defender eso, reina, ya está muy cañón, la verdad. Ya ponerte a defenderlo, de verdad, ya una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, la verdad. Entonces, indefendible, la verdad. No se puede defender algo así tan ruin, tan putrefacto.
Presidente. Vamos. Perdón, tenía la palabra. Sí. Presidenta, para esta parte de lo del museo, va a haber también alguna visita interactiva. Me están preguntando algunos comentarios vía redes. Va a haber esta interacción. Pues vamos a buscar que tenga una A distancia, digo, una interactiva. 3D, una visita en 3D sí, que se pueda. Del museo, del propio museo, porque hay muchos estudiantes. Porque no pueda venir que exactamente no puedan venir porque están muy interesados ahorita que vi las redes, para una visita a lo mejor de 360, que ahora que le dicen. Muchísimas gracias, presidente. Gracias. Bueno, vamos a la última y nos vemos. A ver allá el compañero que. Gracias, presidenta. Perdón. Cristian Galarza, para Cultura Colectiva. Estaba la compañera hablando precisamente del día de mañana, que es la marcha del orgullo aquí en la Ciudad de México. Nosotros sabemos que usted siempre ha estado muy involucrada, muy de cerca con la comunidad. Cuando era jefa de gobierno, pues estaba atendiendo, siempre atendió, la organización de este movimiento. Lo que sucede este año pues es que la comunidad está un poquito lastimada o siente un poquito de inconformidad porque no va a poder llegar de la misma manera que lo hace año tras año al Zócalo, pues por la razón del evento deportivo, ¿verdad?, en el Zócalo. Entonces, a lo mejor el mensaje de usted hacia la comunidad, que se siente un poco inconforme, que no van a llegar como todos los años, no sé cuál sería ese mensaje. Bueno, no llegan al Zócalo no porque la jefa de gobierno o su equipo estén planteando que no deban llegar, sino sencillamente pues porque hay partidos de fútbol y es justamente la celebración en el momento que está el Mundial. Entonces, igual que en a otras personas que se han manifestado, pues en este momento no se puede llegar al Zócalo, por única ocasión, porque se está desarrollando pues esta actividad en la que participa muchísima gente que va a ver los partidos. Pero eso no quiere decir que no haya solidaridad, apoyo, inclusión y reconocimiento. Entonces, pues también un poco de comprensión de pues el momento que se está viviendo por la justa deportiva. Pero no tiene nada que ver con algún asunto en contra. Y pues ya el próximo año, pues ya que se pueda llegar al Zócalo. Claro. Y también en ese tema, presidenta, a lo mejor me gustaría que nos comentara, si es posible, ¿verdad? Usted, a lo largo de su carrera política, no sé si ha tenido alguna influencia positiva de personajes que abiertamente son parte de la comunidad LGBT, si nos pudiera compartir alguna de estos impactos positivos en su vida, en su carrera, pues sí, política, que la ha llevado pues ahora a ser la primera mujer presidenta en la historia de México. Bueno, es parte de la construcción de un país más justo, por la que todas y todos hemos luchado. No sé si… Hay secretarios, por ejemplo, en mi gabinete, no sé si por primera vez, que abiertamente reconocen su preferencia sexual, que a lo mejor en otras ocasiones no se había dado. Y eso es parte pues de la inclusión, del reconocimiento y también de que abiertamente se pueda decir hoy, cuando antes no era así, su preferencia sexual. Y qué bueno, fíjense, referido a la carta, ¿no? O sea, el uso de la homofobia como un esquema de crítica es típico de la derecha, típico de la derecha. Entonces, no, este es un país libre, afortunadamente. La libertad es en todos sentidos. No es la libertad que proclaman otros, que es la libertad del mercado, que es una libertad, porque a esa libertad del mercado solo pueden acceder quien tiene recursos. Y ese mercado es justamente el que llevó a muchos mexicanos y mexicanas a la pobreza.
por una visión desde el gobierno de que todo lo resolvía el mercado, que es la visión neoliberal. Solo se habla de esa libertad, la libertad del que pueda comprar y vender. Pues sí, pero para poder adquirir algo necesitas ingresos. Y si hay salarios de hambre en un país, pues ¿cómo vas a poder hablar de libertad? Pero cuando se habla de libertad en todos los sentidos, libertad para que las mujeres puedan ser lo que quieran ser, libertad en términos de la preferencia sexual, libertad en términos de hablar de la libertad de expresión. Esa libertad no. ¿Cómo? Esa no. A esa hay que censurarla, a esa hay que discriminarla. No, México, afortunadamente somos un país libre y nos respetamos, que es lo más importante, el respeto. Algunos no respetan, pero son los que luego no tienen el reconocimiento de la gente. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. Bueno, vámonos ya. Nos toca Suave Patria. Hoy vamos a Chiapas, vamos a tener una reunión de los gobernadores que están incorporados al IMSS Bienestar en un ratito. Bueno, voy a hablar a las 10 con la presidenta de Venezuela, después tenemos esta reunión con los gobernadores, la tenemos periódicamente para los avances del IMSS Bienestar, y después nos vamos a Chiapas. Mañana vamos a inaugurar esta planta de moscas estériles para atender la plaga del gusano barrenador, y vamos a recibir a la secretaria Rawlings, secretaria de Agricultura de Estados Unidos, y el embajador de Estados Unidos en México también va a estar en el evento para hacer conjuntamente la inauguración, porque Estados Unidos puso el recurso principal para que se pueda desarrollar esta planta. Entonces, nos vamos a Chiapas al ratito. Bueno, vamos, Suave Patria. Jaime Ramírez Camacho. Sí. Con su permiso, Presidenta. Kimi, Presidenta, la saludo con mucho respeto. Muy buenos días. Kimi, Secretaria, amigas y amigos, Kimi. Les acabo de saludar en la lengua ñatro, el mazahua, una de las 5 lenguas originarias que se hablan en el estado mexiquense, en el Estado de México. México se viste de gala incluso cuando no está de fiesta, porque aquí los hilos no se entraman solo para formar una prenda. Se dibujan, se trazan símbolos, escenas y vuelven visible la memoria de una comunidad. Un bordado puede aparecer la vida del campo, la figura de un animal o el camino de un pueblo que nunca termina. Y los saberes para crear estas maravillosas figuras no siempre se guardan en los libros, se transmiten viendo y escuchando a las artesanas y a los artesanos. Porque en México el orgullo también se lleva puesto. Por favor, acompáñenos a ver el siguiente video. En cada puntada hay historia, en cada hebra memoria. El telar no solo entrelaza hilos, sostiene una identidad que se niega a desaparecer. En comunidades de San Felipe del Progreso en el Estado de México, mujeres artesanas mantienen viva una tradición que se porta con orgullo y que más allá de la estética representa raíces profundas. Aprendí el orgullo de aportar el traje como recuerdo de ellos. Siempre es el mismo traje y pues no cambia. No es como la ropa de otros que cambian de moda, pero esto no cambia en nada porque sigue igual. Pues yo de los que hago de esto, compro el hilo o preparo la lana y se lava, se pinta. De lavarlo cuesta mucho. Se pone la pintura y se hila, se prepara todo el material, se urde la varilla así y ya después se pone a tejer uno. El
telar se convierte entonces en un lienzo donde la imaginación cobra vida. Cada diseño es único, cada figura tiene un significado y cada pieza cuenta una historia distinta. Le dibujo ese, le pongo conejos, pájaros, colibrí. Ahí le puedo meter varios dibujos. Actualmente ya estamos usando ahorita las jóvenes que ahorita estamos viviendo en esta actualidad, y al mismo tiempo ahorita los alumnos que van a la escuela lo ocupan también un día a la semana, que lo llevan como parte del uniforme, y a los niños llevan el pantalón de manta y la camisa de manta junto con el bordado que lleva, como se identifica como ropa Mazahua de aquí de San Felipe del Progreso. Así, entre telares y colores, estas mujeres no solo crean ropa, resguardan una herencia. Sus manos tejen identidad, dignidad y resistencia, y en cada prenda llevan consigo un mensaje claro. Mientras haya quien la porte con orgullo, la tradición Mazahua seguirá viva. Los talleres de textiles Mazahua son santuarios que resguardan la historia de nuestro país. Lugares donde la lana, la manta y los hilos cobran vida porque son protagonistas de una tradición ancestral. La fuerza de nuestros textiles radica no solo en los hilos y en el hilo, sino en el valor de las manos, la vista, el cansancio de todas las artesanas y los artesanos. Es un arte que llevan en el corazón, que crean para México. Y esa es la importancia de adquirir estos tesoros hechos a mano, pues al hacerlo, obtenemos una pieza que guarda entre sus costuras la esencia de un pueblo, porque el textil Mazahua no termina cuando sale del taller, continúa abrigando a quien lo porta, enorgulleciendo a quien lo crea, y esto solamente pasa aquí, en nuestra tierra, en México, el lugar donde todas, todos, todes nos damos la mano. Poco. Muchas gracias. 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 ¿Los gobernadores es presencial o por Zoom? Presencial.